Análisis de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González Yui y otros versus Ecuador, sentencia del 1 de septiembre de 2015, de la Cátedra de Derecho Público Internacional y grupo integrado por Consuelo Pérez Villarreal, Jennifer Ramírez, Carlos Diego Martínez. Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Caso González Yui versus Ecuador. La Corte Interamericana celebró del 20 al 24 de abril del 2015 su 52 periodo extraordinario de sesiones en la ciudad de Cartagena de Indias. En el marco de este se efectuó audiencia pública sobre el caso contencioso González Yui versus Ecuador. Descripción general de los hechos. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la afectación a la vida digna e integridad personal de Thalia González Yui, como consecuencia del contagio con VIH tras la transfusión de sangre que se le realizó el 22 de junio de 1998 cuando tenía 3 años de edad. La sangre que se utilizó para la transfusión provino del Banco de Sangre de la Cruz Roja del Azuay, sin que el Estado hubiera cumplido adecuadamente el deber de garantía, específicamente su rol de supervisión y fiscalización frente a entidades privadas que prestan el servicio de salud. Exposición de los hechos del caso. Thalia Gabriela González Yui nació el 8 de enero de 1995 en el cantón de Cuenca, provincia de Azuay, Ecuador. Vive con su madre Teresa Yui y su hermano Iván Yui. Cuando tenía 3 años de edad, fue contagiada con el virus del VIH al recibir una transfusión de sangre proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja en una clínica de salud privada. El 20 de junio de 1998, cuando tenía 3 años de edad, Thalia presentó una hemorragia nasal que no se detenía y fue llevada por su madre al Hospital Universitario Católico en el Azuay, Cuenca. Thalia estuvo internada durante 2 días en el hospital universitario y posteriormente fue llevada por su madre a la clínica humanitaria Fundación Pablo Jaramillo, ubicada en Cuenca. En la clínica humanitaria, Thalia fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica por el médico de la Cruz Roja, quien le confirmó a Teresa Yui que Thalia necesitaba urgentemente una transfusión de sangre y de plaquetas. Con el fin de conseguir la sangre necesaria para efectuar la transfusión a Thalia, Teresa Yui acudió al banco de sangre de la Cruz Roja de Azuay, donde le indicaron que debía llevar donantes. Las transfusiones de sangre a Thalia fueron realizadas el 22 de junio de 1998 y continuaron durante la madrugada del día siguiente por el personal de la clínica humanitaria. El 23 de junio de 1998, la bioquímica del Banco de Sangre de la Cruz Roja efectuó por primera vez exámenes a la muestra de sangre, incluyendo el examen de VIH. Thalia estuvo hospitalizada en la clínica humanitaria hasta el 29 de junio de 1998, cuando fue dada de alta. El 28 de julio, el 13 de agosto de 1998 y el 15 de enero de 1999 se realizaron pruebas de sangre en las que se confirmó que Thalia era una persona con VIH. Cuando se tuvo noticia de que Thalia había sido infectada con este virus al recibir una donación de sangre, Teresa Yui presentó varios recursos en instancias civiles y penales de Ecuador. En septiembre de 1999, cuando Thalia tenía 5 años de edad, fue inscrita en la Escuela Pública de Educación Básica Soy La Aurora Palacios en la ciudad de Cuenca. Thalia asistió a clases normalmente durante 2 meses. Sin embargo, en el mes de noviembre la profesora se enteró que Thalia era una persona con VIH y le informó al director de la escuela. El director decidió que Thalia no asistiera a clases hasta ver qué decían las autoridades de educación o buscar una solución al problema. El 8 de febrero de 2000, Teresa Yui, con ayuda del comisionado del Defensor del Pueblo de Azuay, presentó una acción de amparo constitucional ante el Tercer Tribunal
Distrital del Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Cuenca, en contra del Ministerio de Educación y Cultura representado por el subsecretario de Educación, del director de la escuela Zoila Aurora Palacios y de la profesora en razón de una presunta privación del derecho a la educación de Thalía. El 11 de febrero de 2000, el Tribunal Distrital de lo Contencioso número 3 declaró inadmisible el recurso de amparo constitucional, considerando que existía un conflicto de intereses entre los derechos y garantías individuales de Thalía frente a los intereses de un conglomerado estudiantil, colisión que hacía que predominaran los derechos sociales o colectivos, como lo es el derecho a la vida frente al derecho de la educación. Además de las dificultades en el trabajo, Teresa Yui describió en varias oportunidades que su hija y su familia habían sido víctimas de la más cruel discriminación, pues se les había impedido tener vivienda propia. De acuerdo con las declaraciones de Thalía y su familia, fueron obligados a mudarse en múltiples ocasiones debido a la exclusión y rechazo del que fueron objeto por la condición de Thalía. Posición de las partes en el caso. Primera, excepciones preliminares. El Estado presentó dos argumentos. Primero, incompetencia parcial del tribunal para tratar los hechos ajenos al marco fáctico y presuntas violaciones a derechos fuera de las establecidas por la Comisión en sus informes. Y segundo, falta de agotamiento de recursos internos. Posición de las partes en el caso. La comisión alegó que la falta de respuesta adecuada por parte del Estado frente a la situación generada, particularmente mediante la presunta omisión en la prestación de la atención médica especializada que requería la víctima, continuó afectando el ejercicio de sus derechos hasta la fecha. La comisión consideró que la investigación y el proceso penal interno que culminó con la declaratoria de prescripción no cumplió con los estándares mínimos de debida diligencia para ofrecer un recurso efectivo a la niña Thalía y sus familiares. La comisión también estimó que el conjunto del caso puso de manifiesto un alegado incumplimiento con el deber estatal de especial protección frente a Thalía Yui en su calidad de niña. Derechos que se consideran vulnerados: derecho a la vida, a la integridad personal, a la educación y a las garantías judiciales. Posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la vida y derecho a la integridad personal. La Corte recordó que el deber de supervisión y fiscalización es del Estado. La Corte ha establecido que cuando la atención de salud es pública, es el Estado el que presta el servicio directamente a la población. Sin embargo, la iniciativa privada, de forma complementaria y mediante la firma de convenios o contratos, también provee servicios de salud bajo los auspicios del Estado. Posición de la Corte frente al derecho a la educación. La Corte señaló que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que para garantizar el derecho a la educación debe velarse porque en todos los niveles educativos se cumpla con 4 características esenciales e interrelacionadas. Primero, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Dentro del derecho a la educación, la Corte concluyó que existen 3 obligaciones inherentes al derecho a la educación en relación a las personas que conviven con el VIH-Sida. El derecho a disponer de información oportuna y libre de perjuicios sobre el VIH-Sida. La prohibición de impedir el acceso a los centros educativos a las personas con VIH-Sida y el derecho a que la educación promueva su inclusión y no discriminación dentro del entorno social. Respecto a las garantías judiciales y protección judicial, la Corte observó que la Comisión y los representantes alegaron que el derecho al plazo razonable también habría sido vulnerado en perjuicio de Teresa Yui y de Iván Yui. La Corte consideró que no se habían aportado elementos que
que permitían concluir que la duración del proceso civil haya sido violatorio de las garantías de plazo razonable y debida diligencia. La Corte señaló que en ese caso no existían suficientes elementos probatorios que permitían concluir que la existencia de la prejudicialidad en la normativa ecuatoriana constituyó por sí misma una violación a las garantías judiciales. La Corte concluyó que el Estado vulneró las garantías judiciales de debida diligencia y plazo razonable previstas en el artículo 8.1 en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Thalía en lo relativo al proceso penal. La Corte concluyó que el Estado no vulneró las garantías judiciales de debida diligencia y plazo razonable en el trámite del proceso civil. Concluyó también que el Estado no violó las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8.1 de la Convención en relación con la aplicación de la prejudicialidad en el presente caso. Respecto a la resolución del amparo constitucional y los procesos penal y civil, la Corte consideró que el Estado no vulneró el derecho a la protección judicial previsto en el artículo 25.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. El 1 de septiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Ecuador por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas por el contagio con VIH a Thalía cuando tenía 3 años de edad. Como reparaciones, la decisión de la Corte establece en sí que la sentencia constituye per se una forma de reparación. Adicionalmente, ordenó al Estado brindar gratuitamente a través de instituciones de salud públicas especializadas o personal de salud especializado y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a Thalía González Yuy, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración sus padecimientos. La Corte dispuso que el Estado adopte las recomendaciones de la médica o médico de confianza que Thalía señale. Si el médico o la médica de confianza determina que existe un motivo fundado por el que Thalía deba recibir atención en el sistema privado de salud, el Estado deberá cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. De igual forma, la Corte dispuso que el Estado publique el presente resumen oficial y la sentencia en su integridad. Asimismo, la Corte dispuso que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el Ecuador en relación con los hechos de este caso. De igual forma, como medida de reparación, la Corte dispuso que el Estado le otorgue a Thalía una beca para continuar sus estudios universitarios que no se encuentre condicionada a la obtención de calificaciones que la hagan acreedora de una beca de excelencia. Dicha beca deberá cubrir todos los gastos para la completa finalización de sus estudios, tanto material académico como manutención de ser necesaria. La Corte dispuso que el Estado otorgue a Thalía una beca para la realización de un posgrado en cualquier universidad del mundo en la que sea aceptada. Esta beca deberá ser entregada con independencia del desempeño académico de Thalía durante sus estudios en la carrera y deberá otorgársele en cambio en atención a su calidad de víctima por las violaciones declaradas en la sentencia. Como medidas reparatorias adicionales, la Corte ordenó que el Estado entregue a Thalía una vivienda digna en el plazo de 1 año, contado a partir de la emisión de la presente sentencia. El tribunal dispuso que el Estado realice un programa para la capacitación de funcionarios en salud sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes con VIH, así como sobre la aplicación de los procedimientos establecidos en la Guía de Atención Integral para Adultos y Adolescentes con infección de VIH-Sida, y la adopción de medidas positivas para evitar o revertir las situaciones de discriminación que sufren las personas con VIH y en especial los niños y las niñas con VIH, en el que se haga mención a los estándares establecidos en la presente sentencia. Finalmente, la Corte dispuso que el Estado pague las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos, y que reintegre las costas y gastos así como el monto del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la
En este acceso se podrá consultar cómo los medios de comunicación ecuatorianos